Derechos de la Infancia en México tiene un panorama más completo y hoy está platicando con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Mitzi. Teresa, estamos viendo estas cifras, vemos que desafortunadamente la tendencia a la baja posiblemente en toda la región de América Latina posiblemente podría verse reducida debido a la pandemia de COVID-19. ¿Esto se verá en cuánto tiempo, particularmente en nuestro país? Bueno, pues todavía, aun cuando son los esfuerzos para disminuir el trabajo infantil, pues todavía no sabemos cuándo va a acabar la pandemia y tampoco sabemos cómo va a afectar a la economía e incluso a la educación. Lo que estamos viendo es que la situación es muy dramática, tanto para la infancia como para las familias y como para todos los países en América Latina. Y esta cuestión del desempleo también ha hecho que haya porcentajes en cuanto disminuye el empleo o aumenta el desempleo, también aumenta el trabajo infantil. Entonces sí es muy, muy preocupante. Teresa, ¿qué pasa con estos padres de familia que tú mencionabas, el desempleo, pero también tiene que ver la movilidad de sus lugares de origen? Hablamos de personas incluso en situaciones de pobreza preocupante y que se han tenido que mover a las grandes ciudades para poder trabajar en lo que sea, de ser albañiles, de algún tipo de oficio, estar en las calles, incluso en los camellones, y que los niños también son trasladados hasta estos puntos. Son niños que ya no podrían retornar a la escuela, son niños que su panorama se vuelve cada vez más complicado ante esta movilidad. ¿O tú cómo lo ves? Efectivamente, si ya el panorama era muy grave antes de la pandemia, en donde teníamos de nuestros casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes en México, pues casi el 31% de esta población en pobreza extrema, ¿sí? El 49% en pobreza, el 9.3% en pobreza extrema. Esta situación se ha agravado durante la pandemia. Y efectivamente, cuando los padres no pueden trabajar y sueltan a sus hijos o les piden que vayan a la calle, pues esto dificulta no solo la integración de la familia, los riesgos que implican las poblaciones en la calle, y también la deserción y el abandono escolar. Además de la migración que estamos viendo de muchas poblaciones del campo a la ciudad, más los migrantes que vienen de Centroamérica, más la población que había emigrado a los Estados Unidos y que está siendo deportada. Efectivamente es un panorama muy, muy crítico en donde sí pedimos que el gobierno a nivel federal y todos los gobiernos pongan su enfoque en el interés superior de la niñez, de la infancia. Y también la ciudadanía, cómo tratamos a la población que está en estas condiciones. Teresa, lo apuntas bien, este llamado que hacen a las autoridades, al gobierno federal para atender este problema, pero yo te preguntaría si lo podemos escalar todavía un poco más. ¿Qué tanto realmente las administraciones se han preocupado por acabar con esta problemática, que es el trabajo infantil de los niños que están, pues obviamente en el campo? Muchos de ellos es un estilo de vida, pero ¿qué pasa también con estas políticas públicas para atender el problema? Pues este es un problema en donde la ciudadanía y la iniciativa privada también intervienen, y pues en algunos lugares sí vamos viendo que el trabajo infantil ha ido disminuyendo. Una cosa es hablar de trabajo infantil forzado y otra es de un trabajo incluso con adolescentes. Sí valdría la pena tener muy claro estas condiciones. Sí tenemos todavía situaciones muy dramáticas de trabajo infantil forzado, y en algunas ocasiones, aun cuando, digamos, no es una explotación en sí, el hecho de que un niño o una niña o un adolescente estén trabajando, eso repercute en sus derechos, y eso es también lo que nos preocupa. No podemos solo ver en términos económicos estas historias, sino todo lo que repercute en la vida de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Aquí en León, Guanajuato, en donde estoy ubicada,
pues hemos visto que el trabajo infantil, que antes lo veíamos en las fábricas, en las piquitas familiares, pues ha disminuido, aun cuando hay cantidades de fábricas familiares, pero ya no es lo mismo que hace 25 años que veíamos a muchos niños y niñas incluso cortando zapato. Sí ha disminuido porque hay un compromiso de la industria. Eso no quiere decir que ya esté resuelto todo. Como ustedes saben, todavía tenemos trabajadores que no tienen las prestaciones adecuadas de ley y pues en las condiciones de los niños y de las niñas la situación se invisibiliza aún más. Por eso también es el llamado de la Redim a todos los gobiernos en esto que decíamos del interés superior de la niñez, y que incluso en días pasados en Palacio Nacional se hizo entrega del balance de la situación de infancia en 2020, agravado por supuesto en la pandemia, y proponiendo el proyecto 26, porque tenemos una invisibilización de la situación de infancia en todas las políticas públicas que nos preocupa mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con esta entrega de informe, Teresa? ¿Fue recibido bien por parte del gobierno federal? ¿Se habló de las estrategias a implementar en los próximos meses, a pesar de que sea visualizarlos a los siguientes años? ¿Cuál será entonces lo que tendrá que proceder el gobierno federal? ¿Qué pasó? Pues seguimos a la espera. Ciertamente algunas de las autoridades, como en todo, están comprometidas y ponen su foco de atención en el interés superior de la infancia, pero como ustedes ven en los noticieros tenemos más niños y niñas desaparecidas todos los días, la trata ha aumentado, la población migrante, la situación de educación se ha agravado. Si ya por sí teníamos un abandono escolar muy importante, pues ahorita la situación es mucho más dramática. Y sí queremos enfatizar la importancia que ha sido los sistemas integrales de protección de niños, niñas y adolescentes, lo que llamamos como CIPINA, que por ley a nivel general, a nivel federal y a nivel de los estados y a nivel incluso de los municipios, se venía avanzando en ello. No es que el DIF pueda atender a todos estos panoramas, sino que necesitamos hacer alianzas entre las distintas dependencias gubernamentales, entre la sociedad civil, entre las familias, porque es un problema realmente muy complejo. Entonces, sí nos preocupa el que haya algunas personas que creen que no vale la pena tener este sistema de protección integral. Hemos luchado mucho para que en el centro de la mesa, cuando tenemos problemas graves, por ejemplo, un niño desaparecido, niños que están viviendo la situación por falta de medicamentos por cáncer, los niños que salen a la calle porque sus papás trabajan y no hay quien los cuide. O sea, todas estas circunstancias necesitan un enfoque multidisciplinario y para ello es esta importancia de los sistemas de protección integrales. Entonces, sí queremos hacer un llamado incluso a las autoridades federales para que retomemos en la agenda esto y pues nuestra insistencia como Redim es esto de llegar a tener un proyecto 26 cuando el presidente estaba en campaña, así como a todos los demás candidatos. Los invitamos a que firmaran los compromisos, 10 compromisos por la infancia, y lo hicieron. Y bueno, seguimos esperando que se cumplan. Todavía no hemos visto mejora en estos indicadores con respecto a la infancia. Teresa, entonces, esta propuesta que hace el gobierno federal de desaparecer organismos autónomos, incluido el CIPINA, y de fusionarlo quizá con el DIF, ¿está basado en la ignorancia, en no conocer qué hace cada quien? Pues yo creo que es parte del desconocimiento de lo que se ha avanzado y parte, pues, ese afán de recortes presupuestales. Esta cuestión uno la puede ver, sería muy sano poder recortar presupuestos, pero no en asuntos en los que están funcionando y en los que está de por medio el interés superior de la infancia. Ese sería un gravísimo error y un deterioro en muchas de las cuestiones en las que hemos ido avanzando como país y con nuestro compromiso con los niños, niñas y adolescentes, que es casi el 40% de nuestra población.
Sí, Teresa, y como tú mencionabas, el DIF no puede con todo eso. Debe de haber este tipo de, balances para que pueda visibilizarse este tipo de situaciones que siguen ocurriendo en nuestro país. Te agradecemos que hayas estado con nosotros estos minutos con Mega Noticias de TVC. Ella es Teresa Zorrilla, directora de Salud, Arte y Educación AC e integrante del Consejo Directo de Redim. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Mitzi y Alejandro. Hasta luego.